A ver, hay libros que cuentan historias y luego están esos otros libros los que destrozan la nuestra. Hoy vamos a analizar el más infame de todos, el Necronomicon. Pero vamos a olvidarnos de todo lo que creemos saber. Esto no es solo un objeto de terror de ficción, no, es un mapa prohibido, una guía para entender la idea más aterradora de todas, nuestra absoluta, total e irrelevante insignificancia en el cosmos. Que no está muerto lo que yace eternamente. Y con extraños eones, incluso la muerte puede morir. Y esta frase es la clave de todo, ¿eh? Ojo, que no va de zombies ni de fantasmas. Habla de un poder tan antiguo, tan vasto, que funciona con unas reglas que no son las nuestras, fuera de la vida y la muerte. Es, por así decirlo, el latido de un universo que ya estaba aquí mucho antes que nosotros y que seguirá aquí mucho después. Vale, entonces, ¿para qué sirve realmente este libro? Pues no es para asustar, simplemente. Es mucho más práctico y, por supuesto, muchísimo más peligroso. El Necronomicon se presenta como un grimorio, un manual de instrucciones que contiene las fórmulas exactas para contactar con estas entidades antiguas, inmensas, que duermen más allá de lo que podemos siquiera imaginar. Para poder entender el libro, primero hay que entender la filosofía que lo envuelve todo, el cosmicismo. La clave de esta idea, que nació en una época de descubrimientos científicos que nos mostraban lo pequeños que éramos, es que el horror no viene del mal. Es que no hay demonios que nos odien. Ese es el tema. El horror viene de la indiferencia. El universo no es que sea hostil, es que sencillamente ni se ha dado cuenta de que existimos. Somos un accidente cósmico. ¿Y esa verdad? Esa es la que de verdad aterra. La leyenda de este libro es fascinante porque se construyó como si fuera historia real, que es justo lo que su creador quería. Y todo empieza con un hombre cuya mente se asomó al abismo y ya no pudo mirar hacia otro lado. Hablamos de Abdul al-Hazred, más conocido como el árabe loco. Un poeta que, tras pasar una década, en la más absoluta soledad del desierto, regresó con un conocimiento que no era de este mundo. Decía haber visto ciudades imposibles, adoraba a dioses arcanos de nombres impronunciables como Yog-Sothoth y Ixulu. ¿Y su final? Bueno, su final fue tan terrible como su obra. Dicen que fue devorado a plena luz del día por una criatura invisible, un final que ya nos anunciaba de qué iba todo esto. El libro en su origen se llamaba Al-Azif, que viene a significar algo así como el murmullo de los demonios. Y a partir de ahí empieza una historia de persecución constante. En el 950 se traduce al griego y es cuando recibe su nombre más famoso, Necronomicon. Luego, en 1228, al latín, pero el conocimiento que guardaba era tan peligroso que solo 4 años después el Papa Gregorio IX lo prohibió y ordenó quemar todas las copias. La historia del Necronomicon es la historia de un saber que simplemente se niega a desaparecer. Pero vamos a lo importante. ¿Qué es lo que cuentan sus páginas para que le tuvieran tanto miedo? ¿Qué es eso que había que erradicar con tanto fervor? Y aquí está la clave de todo, la revelación central del libro. Las entidades que describen no son malvadas como las entendemos nosotros. No buscan destruirnos por odio o por venganza. Es que para ellas somos tan insignificantes que si existimos o nos extinguimos, les es completamente indiferente. Somos como una mota de polvo en una casa inmensa. A los dueños de la casa les da exactamente igual si una corriente de aire nos lleva de un lado a otro. Y claro, el libro nos presenta a sus dioses. Por un lado tenemos a Cthulhu, el gran sacerdote que espera, soñando en su ciudad sumergida de Rille. Luego está Yog-Sothoth, que es a la vez la llave y la puerta, una entidad que existe fuera del tiempo y del espacio. Y en el centro de todo, Azathoth, el dios ciego e idiota, una fuerza del caos absoluto cuyo sueño es literalmente nuestra realidad. O sea que si se despierta, se acabó todo. Así de simple. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? Si este conocimiento es tan fundamental, ¿por qué destruye la mente de cualquiera que lo lee? La respuesta es simple y es brutal. Nuestra cordura se sostiene porque vivimos en lo que se podría llamar una plácida isla de ignorancia. La mente nos protege, no nos deja conectar todos los puntos del inmenso océano que es la verdad cósmica. Pues bien, el Necronomicon lo que hace es dinamitar esa isla. Te obliga a conectar los puntos, te muestra el mapa completo, y la revelación de nuestro diminuto y accidental lugar en él es algo que ninguna mente humana puede soportar. Vale, hasta ahora hemos hablado del mito como si fuera 100% real, pero la historia de cómo se creó este mito es casi tan increíble como el propio libro. Es el momento de dar un paso atrás y conocer al arquitecto de todo este terror, H.P. Lovecraft.
Lovecraft fue un auténtico arquitecto del miedo y usó una combinación de 3 técnicas que son geniales. Se apoyó en una tradición literaria muy sólida, explotó la paradoja científica en sus personajes y, sobre todo, fue un maestro en el arte de hacer que la ficción pareciera real. Lovecraft no se sacó esto de la manga, claro. Se inspiró en la atmósfera de antigüedad y terror de Arthur McCain y en el horror más sobrenatural de Edgar Allan Poe. Pero su modelo más directo fue El Rey de Amarillo, de Robert Wade Chambers, que va sobre otro libro ficticio que vuelve loca a la gente. Lovecraft simplemente cogió esa idea y la llevó a una escala cósmica. Y aquí, Lovecraft hace algo muy, muy inteligente. Explota una paradoja fascinante. Sus protagonistas casi nunca son aventureros al uso. No, son hombres de ciencia, profesores, geólogos, académicos, gente que se fía de la lógica y la razón. Y es precisamente esa mente racional la que acaba derrotada, destrozada por el conocimiento prohibido del Necronomicon. El arma más poderosa de la humanidad, la razón, se demuestra completamente inútil. Pero su auténtico golpe de genio, la jugada maestra, fue como mezcló la realidad y la ficción. Afirmó, con toda seriedad, que había copias del Necronomicon en las estanterías de sitios tan prestigiosos como el Museo Británico, Harvard o la Universidad de Buenos Aires, y las mezclaba con su ficticia Universidad de Miskatonic. El engaño funcionó tan bien que las bibliotecas empezaron a recibir peticiones de gente real que quería consultar el libro. ¡Increíble! Y entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el impacto que ha dejado el Necronomicon y toda la filosofía que representa? Lo más importante que hay que entender es que el verdadero legado de Lovecraft no son sus monstruos, es una emoción, la angustia cósmica. El miedo más profundo que exploró no es el susto de un momento, sino esa comprensión lenta, devastadora, de que la existencia humana no tiene un propósito, de que somos simplemente un accidente. Para quien quiera sentir este horror en primera persona, el Necronomicon es la pieza clave en sus relatos más famosos. Obras como La llamada de Cthulhu o En las montañas de la locura usan el libro como el detonante, como la herramienta que desvela la terrible verdad del cosmos a sus pobres protagonistas. Y es que, aunque el libro como objeto físico nunca existió, su impacto cultural es innegable, es absolutamente real. Ha inspirado un sinfín de películas, de videojuegos, de música, de obras de arte. El Necronomicon ya no es una creación literaria, es un mito moderno, un símbolo potentísimo de todo lo desconocido que acecha más allá de lo que podemos comprender. Al final, el Necronomicon nos deja con una pregunta que da que pensar. Nos obliga a plantearnos que quizás el verdadero abismo no está ahí fuera, en las estrellas o en el fondo del mar, sino en la comprensión de nuestro propio y minúsculo lugar en el universo. ¿Y si el mayor horror no es un monstruo que viene a por nosotros, sino la certeza de que ahí fuera, en la inmensidad, no hay nada ni nadie que se preocupe lo más mínimo por nosotros?